si esta distancia en píxeles es lo que sea, o no sé, por ejemplo 9 píxeles, esta distancia en longitud de onda pues es la diferencia entre H alfa y longitud del neón. ¿Listo? Lo que uno es una constante proporcionalidad entre longitud, para pasar de píxeles a longitudes de onda. O sea, por ejemplo, creo que está como alrededor de 6 nanómetros. Entonces, se hace la proporcionalidad de 6 Con Fiji, nanómetros a con Fiji ponemos unidad 6. o sea, sí, pues, si yo quiero pasar de longitud de onda, es 6 sobre 9 nanómetros sobre El píxel. ancho instrumental también. Y acá la distancia en píxeles. Las limitaciones de la técnica. Y ya, es más sencillo que lo que habíamos hecho de una función cuadrática y eso no, es solo esa constante de proporcionalidad. Entonces esa es la primera parte. La segunda parte ya es analizar estos... Pero digamos, o sea, ¿estos lo hacemos en Fiji? No. Sí, Sí, exacto. claro. Ah, por eso, en Fiji medimos la distancia que nos den píxeles. Exacto. Ah, ok. ¿En píxeles? Y en teoría, cogemos la teórica de cuánto es la diferencia entre esos dos. Exacto. Como known distance, la ¿Me teórica... puede repetir eso? No estaba prestando atención. O sea, Qué sincero. Pues sí. Estábamos mirando lo del... uno lo que hace en Fiji es... Bueno, creo que en Fiji va a ser complicado porque creo que de los de la sección de lunes como que era difícil poner las dos imágenes al mismo tiempo. Entonces lo que uno hace es... uno tiene una imagen, acá. Tiene el piquito y uno pone el cursor sobre este piquito. Entonces cuando uno pone el cursor, acá le aparecen las coordenadas X y Y de la posición de ese piquito. Luego uno tiene la otra imagen del, o sea, digamos que sería el piquito del neón. Es posible que el piquito del hidrógeno se dé acá más o menos. Entonces sería el H alfa. Y esto va a tener otras coordenadas en X y Y. Ah, la restamos. Sí, pero no nos va a importar las coordenadas en Y, sino solo las coordenadas en X. Y ahí ya sacan... ¿Y cómo sabemos cuántos píxeles es eso? Ah, pues X y Y son en píxeles. Las unidades son en píxeles. Ok. Ah, bueno, creo que hay que mandar a otra pareja de una vez. Ah, la segunda. Bueno, te voy a contarte y luego te explicas. Ahí esperando a que ellos salgan y ellos vengan y luego mando a otra pareja. ¿Listo? Okay. Entonces, bueno. Esperemos que no me echen. La segunda parte es comparar H alfa versus D alfa. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, ahí viene la pregunta de, y no sé si grafiqué esto bien, la línea del deuterio está en qué posición. Creo que lo pinté mal. Sí, sí, es más grande el hidrógeno normal. Exacto, esto y esto. Exacto, esto lo pinté mal. Espero que no lo noten. Ok, mire. Entonces sí, de alfa y H alfa, ¿ok? Entonces, ambos son átomos hidrogenoides, ambos van a venir dados por la expresión de Rydberg, ¿ok? Pero lo que va a cambiar es, bueno, ambas son transiciones que ocurren entre el nivel 3 y el nivel 2, ¿ok? Para en particular esta longitud de onda. Entonces, pues, si ambos ocurren entre el nivel 3 y el nivel 2, pues acá ya sabemos que esto es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. ¿Eso? Ok. No. Y tenemos la misma expresión para el deuterio, pero lo que cambia es esta constante de Rydberg. Que hay una constante de Rydberg para el deuterio y una constante de Rydberg para el hidrógeno. Entonces, estas expresiones dependen de la diferencia de energías o de la energía normal del fotón. Entonces, si uno divide, por ejemplo, estas ecuaciones, uno llega a que lambda D y lambda H es de esta forma y uno queda acá con RH sobre RD. La idea es que ustedes, a partir de esta expresión y era como parte de lo que tenía en la bitácora, es utilicen las expresiones de la constante de Rydberg para escribir esto como una función que depende la masa del nucleón sobre la masa del electrón. O sea, se puede escribir esta proporción como algo que depende del cociente de masas. Yo digo algo, eso es con
masa esta que es multiplicando. Reducida. Sí, la Exacto, masa con la reducida. masa reducida. Exacto. ¿Cómo así la masa reducida? Es que hay una forma de poner la masa y es como la masa del, del núcleo más la masa del electrón sobre la masa del núcleo por la masa del electrón. Y se Exacto. crea la masa reducida del átomo. Sí. Bueno. Ah, bueno. Pero la masa reducida es al revés. Es ¿Ah? M1 por M2 sobre M1 más M2. Ok. Sí. No me acuerdo. Sí, o sea, el mu, bueno, hay una dependencia respecto a él que es de esta forma y esta masa reducida va a entrar en juego en la ¿qué? En la energía. Entonces, en la energía de cada, o sea, como una corrección, por así decirlo. Entonces, Sí, pero yo no entendí cómo salía. ya. Entonces, pues supongo, bueno, no sé si en verdad ya vieron lo del átomo de hidrógeno. ¿Qué? Ok. O sea, pues No. lo hemos visto, pero no le entendemos bien a Darío. Casi. No le entendemos nada, Darío. Bueno, Queda grabado en video. Queda en efecto. o sea, digamos, lo que se tiene para el átomo de hidrógeno, o bueno, en general, es que estas energías vienen dadas por esta expresión de acá, Q1, Q2, sobre algo n cuadrado y acá creo que hay un pi o algo así. Ah, no, 2h barra cuadrado. Entonces, bueno, pues uno partiendo como del hamiltoniano que tiene en cuenta el... ¿Qué? O sea, o la energía, o bueno, no el hamiltoniano, la energía. ¿De qué está hablando? La energía normal, ¿sí? Es una energía cinética y energía potencial. Ah, sí. Normal. ¿Ok? Y sobre estas, uno plantea la cuantización del momento angular. O sea, uno dice que el momento angular es n veces h bar. ¿Sí? Entonces, uniendo estas dos expresiones, como jugando con estas dos expresiones, uno puede llegar a esta expresión de acá. ¿Ok? Si ahí... ¿Tenemos que o podemos coger esa de una vez? Ah, sí, pues. O sea, cuando uno llega a esta expresión de acá, lo único que cambia es esta masa reducida. Entonces, esta masa reducida va a venir dada por esta expresión. Acá el M1 y el M2 se cambia por masa del electrón, masa del nucleón, masa del electrón y acá masa del nucleón. Profe dice Q1, Q2. Son las cargas, pero pues son carga del electrón, carga del electrón. O sea, la carga del Descarga el electrón electrón y al el nucleo. cuadrado. Y todo eso lo manejamos en joules, Sí, electronvoltios. exacto. No entiendo eso. ¿Se manejan joules Pues, o electronvoltios? O sea, o sea, todo esto puede ser en electronvoltios o en joules, no importa, pues depende de qué unidades use. Listo, entonces, por ejemplo, esta masa reducida, lo general es que sea la masa del electrón, porque si la masa del nucleón es muy grande, supongamos que esto es muy grande, entonces esta suma en realidad es solo la masa del nucleón. Exacto. Masa del nucleón y esto solo es la masa del electrón. ¿Sí? Entonces la masa reducida en general es la masa del electrón, pero ahora lo que tenemos es que queremos comparar el hidrógeno y el deuterio. Entonces ahora hay una diferencia. Para el hidrógeno la masa del nucleón es la masa del protón, o sea, digamos para el hidrógeno, Es masa del protón. y para el otro, ¿qué es? Masa del protón más masa del núcleo. Exacto. Que pues por lo general se toman como iguales. ¿Sí? Masa del neutrón. Y esto es aproximadamente dos veces la masa del protón. Ah, pues la relación entre ambos es un medio. Sí, el exacto. deuterio y- De los dos nucleones, sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Que, bueno, digamos que la idea no es hacer tantas matemáticas, y es que si uno tiene la expresión de la constante de Rydberg que depende de la energía. ¿Por qué? Pues bueno, creo que les voy a hacer porque pues, creo que, según lo que me han dicho, creo que no les he hecho muchos cálculos. Entonces, uno tiene que la energía es H nu, ¿listo? Y H nu es la energía final menos la energía inicial. ¿Ok? Y nu, o frecuencia mejor,
ustedes están acostumbrados más a la F. Entonces, frecuencia es la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces tengo hc sobre lambda, y acá, estas energías son estas energías de acá. Entonces esto, para simplificarlo, es una constante que depende de mu sobre n cuadrado. ¿Sí? Es algo que depende de mu y el n cuadrado es lo que nos interesa. Entonces acá tengo la constante que depende de mu de 1 sobre n final al cuadrado menos 1 sobre n inicial al cuadrado. ¿Mm? Entonces pues ya uno puede despejar la constante de Rydberg. Es 1 sobre, bueno, de una vez, la constante de Rydberg es c mu sobre hc. ¿Sí? Si yo mando este hc a dividir, todo lo que me acompaña, este factor en paréntesis redondo, es la constante de Rydberg. Entonces, lo que se tiene acá de esta expresión de haber dividido las dos expresiones es lambda del S dividido lambda lambda del S, lambda del deuterio dividido lambda hidrógeno igual a C mu del hidrógeno y el C mu del deuterio. ¿Sí? Entonces ya, o sea, como definimos C mu, es esta vainita de acá. ¿Sí? Y ahí la idea es llegar a una expresión más o menos como esta. O sea, uno llega, esto es 1 menos mu h sobre mu d sobre lambda h. ¿Listo? Solo por lambda. Y por lambda h. Eso. Entonces, a partir de estos mus, que los definimos así, bueno, así de manera exacta, podemos hallar la proporción de la masa del núcleo sobre la masa del electrón. O sea, ya tenemos una expresión concreta que es con las longitudes de onda del deuterio y del hidrógeno, o sea, hallar cuál es esta longitud de onda de acá y la longitud de onda de acá, uno las divide y halla que esto es igual a esto. Esto, pues uno podría también hallar cuánto es esta razón de las masas reducidas de hidrógeno y deuterio. Y una vez tengan eso, pues ya uno puede hacer estos calculitos para ver cuánto es la proporción. Ahí lo importante, el resultado acá importante es hallar la masa del electrón sobre, la masa del núcleo sobre la masa del electrón. ¿Listo? Eso es. Entonces pues acá hay un montón de cálculos que pues debieron hacer en la bitácora, pero pues si no los hicieron pues ya creo que... Yo dije que se usaban esas dos cosas para sacarlo. Sí. Pero pues son calculitos ahí sencillos, pues ahí ya está más o menos el esquema. Entonces, ¿qué ocurre ahora con lo de estructura fina? Que es la tercera parte. Es la estructura fina. Es que ahora estas transiciones que ocurrían entre 3, o sea, esta transición en particular es entre 3S y 2P. Esta es la transición que teníamos, donde S y P son el siguiente número cuántico de momento angular. Esta transición solo nos daba una transición. Con la estructura final lo que ocurre es que este nivel 2P se divide en dos. En un nivel que va a ser 2P a la 3 medios, que es otro número cuántico que surge, y 2P a la 1 medio. ¿Okay? Entonces, esta transición que antes ocurría solo entre 3S, este 3S, el S no se divide. Y acá ocurre esta transición y esta otra transición. ¿Okay? O sea, lo que antes era una transición electrónica, ahora son dos transiciones electrónicas. Lo que se traduce en que veamos dos piquitos. Entonces, lo que ocurre es que esta separación de estos dos niveles de energía es de manera simétrica. O sea, lo que se corre este nivel hacia arriba es lo que se corre este hacia abajo. Entonces, lo que se espera es que ustedes calculen el H alfa y el de alfa desde la mitad del pico. O sea, este sería su de alfa como sin estructura fina. Y este sería los dos separados que deberían estar a una distancia simétrica de un lado al otro. Ok, entonces eso por un lado, y que nosotros vamos a llamar esto de constante estructura fina o algo que mida la estructura fina. Eso será, si tenemos dos picos, ya sea para el deuterio o para el hidrógeno, es cuánto vale este cambiecito.
¿Cuánto vale este chip? O sea, hallar lambda. Bueno, creo que con verde voy a pintar todo lo que tengo que calcular. ¿Cuánto vale lambda? Ese delta lambda de deuterio y lambda del hidrógeno, ¿ok? O sea, ¿cuánto valen esas diferencias de longitud de onda? Ahora, ahí viene el cuento que les he contado a la sección del lunes, y es que esto técnicamente no es la constante de estructura fina. La constante de estructura fina es esto que no sé si se les hace familiar. Sí, ¿Por qué? yo lo había visto antes. Pues yo he visto en videos que salen en todas partes. Es una constante que nadie sabe. Pues, sale en Exacto, todas partes. es una constante que sale en todas partes, que no tiene unidades. Es una constante como interna de la naturaleza del átomo de hidrógeno en particular, pero también salen en otros átomos. Y no sé si alguien le gusta ese canario. Sí, ¿te suena algo? Ah, sí, 137. Exacto, que estamos en Ah, el REC 137, sí. 137 porque pues en este universo esta es la constante de estructura final. Entonces en otros universos se esperaría que tuvieran otra constante de estructura final. Entonces es curioso, continuemos. Entonces, Físico, venir aquí. sí, me perdí el tiempo viendo series. Lo otro es que ahora, ¿cómo se relaciona esto con esto? Es que estas lambdas, estas delta lambdas son, bueno, proporcionales a alfa a la 4. ¿Okay? Son muy pequeños. O sea, esto es como 1 sobre 100, a la 4 es 1 sobre, o 10 a la menos 8, que va del orden de los nanómetros. Entonces uno ya, pues se esperaría ver de las décimas de nanómetros, ver este cambiecito. Entonces, ¿por qué o cómo se llega a esta proporción? Y es que esto de estructura fina son correcciones al átomo de hidrógeno. O sea, lo que les decía acá de que la energía solo venía de la energía cinética, que es P cuadrado sobre 2m, o sí, la que ustedes ya conocen, y esta es la interacción electrón-electrón. O sea, eso es lo que Bohr hizo y con lo que solucionó. Pero eso es como muy sencillo, o sea, como Falta que no... el spin, ¿no? Exacto, falta meter el spin, y el spin, pues en particular va a surgir de... o sea, está muy atado a la relatividad. O sea, la relatividad va a unir el spin. Entonces, por ejemplo, esta ecuación un poquito más extensa es la ecuación de Dirac. Pero pues la ecuación de Dirac es un poquito complicada. ¿Cómo le fue? Profe, eso está muy salvaje. ¿Sí? ¿Está salvaje? O sea, a esto de que era